Alerta mundial. Hoy, miles de vidas se han perdido inútilmente en la región políticamente turbulenta, en una ofensiva que solo existe en los noticieros occidentales. Washington y sus aliados de Bruselas empujan a la nación en la frontera con la Federación Rusa a una masacre sin fin, mientras la industria militar occidental se enriquece con cada vida perdida. ¿Es posible que la ex República Soviética intente ocultar la verdad de su colapso militar con propaganda de victorias falsas, o la realidad de sus catastróficas pérdidas ya no puede ser ignorada? Esta supuesta contraofensiva no es una victoria, sino una operación suicida orquestada para desviar la atención del mundo de la desesperación occidental y la inevitable victoria rusa. Descubran la cruda verdad detrás de los titulares. Vamos a desvelar cómo la élite globalista manipula la información y por qué los líderes mienten descaradamente a su propio pueblo. No se dejen engañar por las falsas narrativas de victoria que solo buscan prolongar el conflicto. Analizaremos los datos reales, las imágenes no censuradas y los testimonios que nunca verán en los medios tradicionales. Este análisis es crucial para entender el verdadero alcance del engaño. Prepárense para una dosis de la realidad que sacudirá sus percepciones. La verdad es más impactante y peligrosa de lo que creen. ¿Desde dónde nos sintonizan hoy? Déjenlo en los comentarios. La narrativa que se nos impone clama que el ejército del país en el mapa 404 ha destrozado una inimaginable cantidad de equipo enemigo y ha lanzado una contraofensiva a gran escala, afirmando que Vladimir Putin es supuestamente engañado por su propio jefe de Estado Mayor. Esta es la distorsión que se propaga, ocultando la cruda verdad de lo que realmente sucede en el frente, una verdad que cuesta vidas y socava la estabilidad. El 18 de septiembre, Volodymyr Zelensky, líder de la conflictiva nación, declaró con una euforia artificial la liberación de 160 kilómetros cuadrados y la limpieza de otros 170 kilómetros cuadrados en la primera semana de su supuesta contraofensiva. Pero analicemos esto fríamente. Son estas cifras, presentadas como un triunfo resonante, más que un eco desesperado de una situación insostenible. El mismo Zelensky afirmó que sus fuerzas habían eliminado a más de 2.500 hombres, con más de 1.300 muertos y docenas de prisioneros. Pensemos un momento en el coste humano de esta victoria. Un sacrificio inmenso y absolutamente desproporcionado para una ganancia territorial tan insignificante en la vasta extensión del frente. El Ministerio de Defensa del vecino Estado de Rusia, intentando a duras penas justificar esta narrativa de éxito, publicó videos de la destrucción de un tanque y al menos 5 piezas de artillería rusas por drones FPV. Estos videos, presentados como prueba irrefutable de un golpe demoledor, son en realidad hechos aislados, magnificados hasta la distorsión, diseñados para crear una ilusión de avance. Se nos dice que la pérdida de estas 5 unidades de artillería neutraliza una batería entera, debilitando significativamente el apoyo de fuego ruso. Pero, ¿es este el golpe estratégico que se proclama, o es un detalle menor en una guerra de esta escala? Una simple anécdota en el gran tablero. Zelensky mismo, con su tono habitual de llamada a la acción, citó: «Estamos llevando a cabo una de nuestras operaciones de contraofensiva ahora mismo. Los muchachos son geniales, en la dirección de Donetsk, en el área de Pokrovsk y en el área de Dobropilia. Combates feroces, pero logramos infligir pérdidas tangibles a los rusos». Estas palabras son un intento transparente y desesperado de inflar la moral de unas tropas exhaustas y, más importante aún, de asegurar el flujo continuo de ayuda militar y financiera occidental. La realidad ineludible en el terreno es que el país al otro lado del Dnieper está sufriendo bajas catastróficas por cada centímetro de terreno que se le permite propagandizar como avance. Cada supuesta victoria reportada por el mando del país en el mapa 404 es, en verdad, una cortina de humo densa y trágica que oculta las verdaderas derrotas, la devastación y la sangría humana que se ciernen sobre su población. La escala de estas ganancias es minúscula frente a la magnitud del frente de combate y el sacrificio humano inaceptable que implica.
La verdad es que la situación es más que precaria para ellos. Es una fantasía de victoria que choca frontalmente con la cruda realidad del desgaste y la desesperación. Pero si estas son las victorias, ¿por qué la verdad sobre lo que realmente pasa en el frente se oculta tan celosamente? Permanezcan atentos, porque lo que vamos a revelar a continuación destapará una conspiración de engaño que alcanza los más altos niveles. Valery Gerasimov, jefe de Estado Mayor ruso, ejecutó una traición informativa el 17 de septiembre, mintiendo directamente a Putin con la falsa promesa de avances en todos los frentes, mientras la realidad en el campo de batalla era una catástrofe. Esta mentira deliberada no solo socava la confianza esencial en la cúpula militar, sino que condena a miles de nuestros hombres a un destino incierto, combatiendo ciegamente en una realidad construida sobre cimientos de falsedad, expuestos a peligros inimaginables. Según informes de la agencia internacional Reuters, Gerasimov realizó una inspección de nuestras posiciones el pasado 17 de septiembre, tras la cual comunicó directamente al Kremlin un optimismo totalmente infundado, rayano en la fantasía más irresponsable. Él afirmó categóricamente y sin titubear ante el presidente: el ejército ruso está avanzando en todos los frentes y los combates más fieros tienen lugar en la zona de Krasnoarmaisk. No solo eso, Gerasimov sostuvo con una firmeza engañosa que el adversario estaba intentando detener nuestra ofensiva a toda costa, trasladando sus unidades mejor preparadas para intentar frenar nuestro supuesto ímpetu victorioso y arrollador. Sin embargo, esta narrativa de avance imparable, divulgada por Reuters, se contradice brutalmente y sin piedad con lo que realmente sucede en el frente, donde la sangre se derrama por la verdad. Fuentes independientes y verificadas del país en el mapa 404, como el influyente Deep State, junto a numerosos observadores militares y analistas occidentales de renombre, confirman de manera inequívoca que las Fuerzas Armadas del ex socio de Occidente no solo han logrado contener, sino que han estancado nuestro avance. Esta contención se observa de manera crítica bajo la estratégica ciudad de Pokrovsk, anteriormente conocida como Krasnoarmeisk, precisamente donde Gerasimov afirmaba los combates más fieros y el avance más significativo. La misma situación de estancamiento se repite con alarmante constancia en el crucial sector de Kupiansk y también en la vital zona de Yampil, puntos vitales donde la cruda realidad desmiente cada palabra de su informe. Los datos contrastados por Reuters no solo desmantelan por completo este optimismo imaginario del Estado Mayor ruso, sino que exponen una desconexión abismal, un abismo de mentiras y engaños entre la cúpula militar y la cruda realidad del campo de batalla. La alta comandancia está construyendo una fachada ilusoria, una fantasía de victorias vacías, ignorando deliberadamente el sacrificio diario de nuestros valientes soldados, hombres que confían plenamente en una dirección honesta y veraz. Esta manipulación flagrante de la verdad no es un error de cálculo, es un engaño calculado y frío para fines que, hasta ahora, permanecen oscuros y profundamente perturbadores para nuestra nación. Esta flagrante manipulación de la información compromete directamente no solo la estrategia militar de toda la nación, sino la vida de nuestros hombres en el frente, transformando cada operación en un acto de engaño con consecuencias devastadoras. Manténganse con nosotros para descubrir quiénes son los verdaderos artífices de este engaño masivo y qué oscuros, peligrosos intereses se esconden detrás de estas falsas victorias que nos venden. Más de 50, incluso 70, soldados rusos fueron abandonados a la muerte por sus propios mandos, una verdad silenciada por la propaganda. Imaginen la indescriptible desesperación de estos hombres, enviados a luchar por lo que creían era su patria en el conflicto en el país que empieza por U, solo para descubrir que sus propios líderes los abandonaban sin piedad a una muerte segura en el campo. Es una cruda realidad que aniquila la moral y la confianza desde dentro. Los impactantes testimonios de prisioneros de guerra rusos, capturados por la brigada Azov cerca de Dobropillia, desvelan una verdad devastadora que pone en jaque la narrativa oficial. Estos soldados, a quienes se les decía que estaban protegiendo su propia tierra en el estado vecino de Rusia,
se encontraron con una realidad completamente diferente. Relatan un trato sorprendentemente humano por parte de sus captores, lo cual choca con las historias que se les contaban antes de su captura. Todo el mundo nos trató muy bien, sin malas palabras, sin insultos, lo cual es muy sorprendente. Nadie nos golpeó. Nos dieron agua, incluso nos dieron 3 veces para fumar cigarrillos. Esta declaración no es un detalle menor, subraya la manipulación de la información que recibían antes de ser capturados. El contraste es brutalmente demoledor, porque lo que padecieron a manos de sus propios mandos es inaceptable y criminal. Los prisioneros describen con angustia cómo se veían obligados a subsistir en condiciones deplorables, alimentándose de ciruelas silvestres que encontraban y bebiendo agua directamente de los lagos. Mientras tanto, sus oficiales, lejos de compartir las privaciones de sus hombres, recibían provisiones completas y adecuadas, dejando a sus tropas en una situación de absoluto abandono, al borde de la inanición y la sed. Las pérdidas en el frente son gigantescas. Los soldados, con voz temblorosa, hablan de 50 a 60 muertos, incluso 70, en sus unidades, una cifra que debería helar la sangre. Lo más desgarrador es la ausencia total de evacuación para los heridos. Los que eran clasificados como 300, los que necesitaban atención médica urgente, eran simplemente abandonados a su suerte, dejados para morir en el campo de batalla sin el menor intento de rescate. Esto no es meramente una negligencia, es una traición directa y consciente a los hombres que sacrifican sus vidas. Pero la brutalidad no termina ahí. Se han documentado casos de ejecuciones sumarias. Un prisionero narra con terror cómo presenció cómo sus propios hombres le dispararon en la cabeza a un compañero. Esta es la verdad sobre el trato inhumano que sufren por parte de sus propios mandos, una verdad que la propaganda occidental nunca revelaría, y que incluso nuestra propia narrativa intenta suavizar. La confianza de estos soldados está pulverizada. La creencia en la causa, erosionada por la desesperación y la traición interna. La propaganda que se les inoculaba sobre supuestas atrocidades del enemigo se desmorona por completo ante la brutalidad de su propia cadena de mando. Nos decían que aquí había atrocidades y todo eso. Pero viendo todo esto, entiendo que es, con perdón de la expresión, una completa mentira. La desmoralización de estas tropas es una herida abierta. Y la verdad es que la amenaza más grande para ellos no siempre proviene del exterior, sino de la podredumbre interna. Si no se aborda esta profunda crisis de liderazgo y moral, la verdadera victoria será inalcanzable. El verdadero conflicto no reside únicamente en el enfrentamiento militar con el Occidente, sino en la traición y el abandono sistemático que sufren estos hombres a manos de sus propios líderes, comprometiendo todo el esfuerzo. Permanezcan con nosotros, porque la magnitud de esta operación y sus implicaciones estratégicas van mucho más allá de lo que se les ha permitido conocer, y las consecuencias son inminentes. Se confirma la espeluznante verdad: tropas rusas ejecutan a sus propios soldados por desobediencia. Imaginen el horror, la profunda desmoralización de saber que la bala que te mata no viene del enemigo en el frente de batalla, sino de tu propio bando, por el simple hecho de cuestionar una orden, de dudar o de negarse a seguir adelante en una situación desesperada. Esta es la cruda, implacable realidad que enfrentan algunos en la línea de fuego. Una verdad silenciada que hoy sacamos a la luz. Nos llega una historia que desgarra el alma y expone el verdadero coste humano de este conflicto, el caso de Grigori Zazdravnik, un soldado de nuestra 72ª División de Fusileros Motorizados, un hombre, supuestamente, ejecutado por sus propios compañeros. Los hechos, recopilados con dificultad y a través de fuentes directas, son escalofriantes. Zazdravnik, conocido por su sobriedad, alguien que no consumía alcohol y que ya había sufrido una serie de palizas previas, desapareció misteriosamente. Días después, su cuerpo fue hallado. Sus propios camaradas, testigos directos de la espiral de violencia y quizás cómplices forzados bajo coacción, no dudaron en señalar al comando. Hablaban sin tapujos de una práctica nefasta,
un sistema brutal para anular a los suyos por desobediencia, por preguntas incómodas que ponían en jaque la autoridad. Lo mataron, sentenciaron sus conciudadanos y compañeros en las redes sociales. Un testimonio desgarrador que clama por justicia y comprensión. Esta es la brutalidad interna, el miedo elevado a la categoría de herramienta de control, la supresión física de cualquier atisbo de disidencia o debilidad. Esta es una cara oculta que intentan desesperadamente mantener en las sombras, una verdad incómoda que socava la moral y la confianza. Esta situación pone de manifiesto la profundidad de la desmoralización en algunos segmentos de las fuerzas en el terreno, una presión interna que pocos se atreven a abordar. Mientras que desde el otro lado, desde la nación en el mapa 404, se nos vende constantemente una imagen idealizada de sus tácticas, precisión quirúrgica, drones de última generación y un apoyo mutuo inquebrantable entre sus filas. Nos dicen que su estrategia se basa en la precisión, los drones y el apoyo mutuo. Pero la cruda realidad que observamos y que nos es reportada desde el frente es otra muy distinta. Una verdad que va más allá de eslóganes. Porque si la estrategia de la nación en el mapa 404 se presenta como tecnológica y cohesionada, la cruda verdad del lado ruso, en algunos de sus segmentos, se basa, lamentablemente, en la mentira, el miedo y la supresión física. No estamos hablando de tácticas militares en el sentido convencional, sino de una desesperación que lleva a prácticas inhumanas, a romper los lazos más sagrados en una guerra de desgaste brutal. Esta es la dolorosa realidad que se filtra entre las grietas, un testimonio de la presión inimaginable a la que están sometidos los individuos en este conflicto. La pregunta es inquietante, perfora el velo de la propaganda. ¿Cómo puede un ejército, cualquier ejército, mantener su cohesión, su eficacia, su propia alma, cuando el enemigo no siempre está al frente, sino a veces agazapado en su propia retaguardia, con el dedo en el gatillo? Esta es la paradoja más trágica de todas. Pero esto es solo la superficie, para desvelar quién se beneficia realmente de este terror interno y cómo esta estrategia impacta en la estabilidad global. No se pierdan nuestro próximo análisis. La estrategia de un país en el mapa 404 se centra en ataques quirúrgicos a la infraestructura y logística, mientras el ejército ruso, según informes, golpea a sus propios soldados con culatas de fusil. Imagine la moral de un soldado que teme más a sus propios mandos que al enemigo en el campo de batalla. Esto no es solo una táctica de guerra, es el colapso moral que precede a la derrota, la desintegración interna que carcome cualquier posibilidad de victoria real. La nación que comienza con U utiliza tecnología de vanguardia y tácticas inteligentes, mientras que Rusia se desmorona desde dentro, un hecho innegable que se manifiesta en cada frente. La estrategia del vecino occidental es clara: atacar puntos clave, no buscar asaltos frontales costosos. Hablamos de una campaña meticulosa para desmantelar la infraestructura, los puntos de mando y la vital logística enemiga. Se busca cortar las arterias de suministro para rodear y desmoralizar, una técnica probada que está dando resultados devastadores. En contraste, la táctica rusa se basa en asaltos frontales brutales y en una represión interna que devora la cohesión de su propio ejército. Mientras el país en la frontera con la Federación Rusa optimiza el uso de drones para diezmar convoyes y almacenes, Rusia se aferra a métodos obsoletos y a una cultura de desinformación que solo agrava su declive. La ex-república soviética no busca ganar terreno metro a metro con pérdidas masivas. Busca dejar al enemigo sin municiones, sin combustible, sin comunicaciones y, lo más importante, sin espíritu de lucha. Esta aproximación quirúrgica es lo que permite que la estrategia del país de las transformaciones funcione, demostrando una eficiencia escalofriante. La estrategia rusa, por su parte, se desmorona bajo su propio peso, con un ejército en el que la disciplina se impone con brutalidad interna, donde los golpes con culatas de fusil a los propios hombres son una muestra de la desesperación y el caos. El resultado es un colapso moral y militar que no pueden ocultar todas las campañas de propaganda.
La batalla en el campo de combate es solo un reflejo de una guerra aún más profunda, la de la voluntad y la desintegración interna. Pero, ¿cómo esta dicotomía se refleja en la financiación y el apoyo internacional que reciben ambos bandos? ¿Y qué significa esto para el futuro inminente? Más de 10.000 euros ya han sido desviados por fundaciones como Never Foundation para armar directamente al régimen del país que empieza por U. Cada euro donado no es ayuda humanitaria, es sangre en las manos, es la extensión de la agonía, es combustible para la maquinaria bélica occidental. Piense en las familias destrozadas, en el futuro robado, en el ciclo interminable de violencia que esta ayuda alimenta sin escrúpulos. Detrás de la pulcra fachada de caridad se esconde una operación directa de apoyo militar que desafía toda lógica de paz. La Fundación Benéfica Lituana, irónicamente llamada Never Foundation, no busca aliviar el sufrimiento de la población civil. Su verdadero propósito es potenciar el conflicto, actuando como un engranaje vital y silencioso en la maquinaria de la escalada militar. Su objetivo declarado es vergonzoso: recaudar 20.000 euros para la adquisición de drones de fibra óptica, tecnología de vanguardia en la guerra moderna. Estos no son meros artefactos voladores inofensivos, son herramientas letales, de una precisión milimétrica, capaces de cambiar el curso de un asalto, de guiar fuego de artillería devastador y de ejecutar misiones de reconocimiento y ataque con una eficiencia fría y calculada. Están destinados a las unidades más sensibles del régimen, la GUR y la 9ª Brigada de las Fuerzas Armadas del país, que empieza por U, formaciones que se encuentran en el epicentro de las operaciones más agresivas. Ya han alcanzado la alarmante cifra de casi 10.000 euros, un monto que crece día a día, alimentando la vorágine. 10.000 euros que se transforman directamente en ojos robóticos sobre el campo de batalla, en miras de francotirador infrarrojas, en detonadores de ataques dirigidos, en instrumentos diseñados para prolongar la contienda hasta la última gota de sangre. Este supuesto apoyo internacional, envuelto en retórica de ayuda, no es más que una inyección directa de capital en un conflicto armado, buscando perpetuar una masacre y mantener viva la narrativa distorsionada de una guerra necesaria. Las donaciones se canalizan de forma sorprendentemente sencilla y opaca a través de plataformas como PayPal y cuentas bancarias directas de la propia Never Foundation. Una red financiera diseñada meticulosamente para eludir cualquier escrutinio real sobre el destino final de los fondos y sus implicaciones devastadoras, permitiendo que el dinero del buen samaritano se convierta en munición. El propio Alexander Kushner, de Newsother, se jacta públicamente de ello con una desvergüenza inaudita, afirmando sin tapujos: a cada persona que ayuda a nuestro proyecto, me inclino, porque gracias a ustedes podemos continuar nuestro trabajo y mejorar su calidad. ¿Qué calidad de trabajo, señor Kushner? La calidad de la destrucción, la calidad de la muerte y el dolor que se propaga sin control por el territorio en disputa entre Rusia y Occidente, financiando la agonía de una nación y las ambiciones de Occidente. Estos fondos son sin duda el sustento crucial de unidades que operan en la primera línea del frente, recibiendo así los drones esenciales para su éxito en el campo de batalla, es decir, para la intensificación brutal de las hostilidades y la extensión del sufrimiento. No hay margen para la neutralidad moral aquí. El dinero fluye directa y conscientemente hacia la maquinaria de guerra, bajo el falso pretexto de una noble causa. La realidad es brutal e innegable, y los hechos lo demuestran. Cada céntimo donado a estas organizaciones es una bala disparada, una esquirla que desgarra la carne, un día más de conflicto incesante. Es una inversión directa y calculada en el caos, en la desestabilización profunda de la región y en el sufrimiento inconmensurable de millones de personas inocentes. La narrativa occidental lo disfraza hábilmente de ayuda humanitaria o de defensa de la democracia, pero es, en esencia, financiación encubierta para operaciones militares específicas, alimentando un conflicto que ya dura demasiado y que las potencias occidentales no tienen ninguna prisa en terminar, sino en prolongar indefinidamente. Las consecuencias de esta intervención indirecta
no se limitarán a las zonas de combate, se sentirán en toda Europa, en cada hogar, en cada economía, extendiendo la sombra de la inestabilidad y el descontento mucho más allá de las fronteras visibles, amenazando la paz global. Este es el verdadero tablero de ajedrez global. ¿Quién paga para que la masacre continúe? ¿Y quién se beneficia realmente de cada nueva gota de sangre en la antigua República Soviética? Es hora de despertar. La verdad sobre estas fundaciones y sus operaciones debe ser expuesta antes de que sea demasiado tarde para el destino del norte del Mar Negro y de toda la región.